nuestra familia necesita. Pero solamente tenemos que tomar el rol bíblico, el rol que Dios nos ha asignado a cada uno de nosotros como papá, mamá e hijos. Somos un núcleo familiar. Y en este núcleo familiar Dios quiere derramar su presencia, su unción, su espíritu. Quiere empoderar a la familia. Quiere usar a la familia. Pelea, mi hermano, pelea, mi hermana, papá, mamá e hijos. Peleemos por nuestra casa, por nuestra familia. No nos conformemos con lo que estamos viviendo. Lo que tú estás viviendo el día de hoy no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que la familia sea plena, sea feliz, sea bendecida y caminen como tal, como una familia. Bien organizada, bien estando de acuerdo. Pelea por tu casa en oración. Mire, la palabra tefilá significa oración, oración. Ahora, la oración en la tradición judía, define la palabra tefilá como el elemento principal de la observancia judía. ¿Qué significa esto? Que la observancia judía refiere al punto de vista judío con respecto a la oración. Los judíos tienen una perspectiva hablando del punto de la oración. Ellos piensan de la oración de una manera muy específica. Ellos dicen, se tiene que cumplir el tiempo de la oración. Hay un tiempo determinado en la vida de todo judío. Ellos no cambian el tiempo de la oración por otro tiempo. No tuve tiempo de orar, entonces luego no. Si ellos a las 6 de la mañana tienen que orar, ellos llueve, truene o relampaguee, oran. Porque para ellos es de suma importancia la oración. Que se cumpla el tiempo y que cumpla la función en la oración diligentemente. Porque para ellos, como el pueblo del Señor, para ellos es una orden. Para ellos es una ley. No es a ver si tengo tiempo, no es a ver si puedo, no. Ellos saben de la importancia de la oración en todo tiempo, en todo momento, y que esta es trascendental en su vida, en su familia. Es por eso que la toman como una orden de Dios. Las oraciones judías, muchas veces con instrucciones y comentarios, son encontradas en dos partes. En algo que se llama Sidur, el libro tradicional de oraciones judaicas, y en el Maxor, el libro de oraciones para los días festivos. Estoy poniendo un ejemplo de lo que piensan los judíos de la oración y cómo lo llevan al pie de la letra, y que no cambie la oración por nada, sino que ellos entienden la importancia de la oración. Entonces, el Sidur como el Maxor son recitados a diario en 3 grupos de oraciones. Cheque bien. El Shacharit, que tiene lugar al amanecer. El Minjá, que tiene lugar por la tarde. El Arbit o Marib, que tiene lugar al anochecer. Mañana, tarde y noche los judíos oran. Es por eso que cuando vamos, por ejemplo, al libro de Daniel, capítulo 6, versículo 9, vemos cómo Daniel oraba 3 veces al día. Dice la Biblia, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba, ¿cuántas veces? 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo hacía hacer antes o como siempre lo hacía. Había un veredicto del rey. Había un veredicto del rey, que aquel que buscara o adorara a su Dios o otro señor que no fuera el rey durante un mes,
vacaciones, un mes sin oración, pues no hay tanto problema. Me voy a ir a la playa, me voy a ir al balneario, me voy a disfrutar el tiempo con mi familia. Pero él no dijo eso, sino que él, al ver y al saber el edicto del rey, supo que urgía que le metiera el pie al acelerador, que era necesario que él se metiera más con Dios en oración. Él no volvió atrás, no se detuvo, no tuvo miedo, no tuvo demasiado respeto hacia la autoridad en ese sentido. Porque cuando una autoridad te dice no hagas esto, no adores a tu Dios, ¿usted lo dejaría de adorar? Sobre el riesgo que puedo tomar como persona, yo seguiría orando y adorando a Dios. Y fue lo que hizo Daniel. Él siguió orando 3 veces al día, hermanos. 3 veces al día, como la costumbre de los judíos. Porque tenían en grande estima la oración. Yo no sé si tú tienes en grande estima la oración en tu vida. Pero los hombres y mujeres de Dios tienen en grande estima la práctica de la oración. Saben que en la oración hay respuesta. En la oración hay respuesta. En la oración hay consolación. En la presencia de Dios, aleluya, hay bendición. Y que todo aquel que va a Dios en oración sabe que depende de Dios. Que si no va a Dios delante de él, no lo va a lograr. Necesita a Dios en su vida. Necesita a Dios en su familia. La oración es muy importante en la vida cristiana y por supuesto en la familia. Cuando no hay una relación estrecha con Dios en la familia, es una familia disfuncional. Una familia donde el padre corre para un lado, la madre corre para el otro lado, los hijos andan por otro lado, pero no hay un orden de Dios, no hay algo de Dios, no hay algo que es edificado por Dios, sino que hay mucha carne en la vida de una familia. Es necesario que como familia nos volvamos a Dios, que dejemos a un lado los celulares, las tabletas, las computadoras, las televisiones y empecemos a dedicar tiempo a la oración. Porque la oración y la palabra es como Dios nos edifica. La oración es practicidad, hermanos. ¿Qué es practicidad? Escúchame bien. Practicidad significa que piensa o actúa ajustándose a la realidad. La oración no es una repetición. La oración se lleva a cabo según la necesidad de la familia, en el entorno donde está. A veces que las familias pasan momentos complicados y difíciles y no saben qué hacer. Pues vaya a la oración, ahí Dios le va a decir qué hacer. Señor, estoy pasando esta situación económica, estoy pasando esta situación espiritual, esta situación moral, emocional. Ahí Dios le va a hablar. Ahí Dios le va a decir lo que haga, cuándo y cómo lo tiene que hacer. La oración, aleluya, debe ser práctica. Es decir, que sea un ejercicio diario o se practique diariamente, pero también que se haga de manera práctica, orando conforme a la necesidad en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia, en nuestro entorno. ¿A poco no? Cuando usted se pone a orar, porque ve que hay una cantina en la esquina y no dejan dormir, hay gente emborrachándose, pleitera, y saben que sus hijos peligran al pasar por ahí, ¿a poco no se pone a orar y ve un resultado? Claro que sí. Una vez un pastor le dijo a su iglesia: vamos a orar, porque allá en tal lugar hay un lugar de vicio, donde venden cerveza y alcohol, y está perjudicando a nuestros jóvenes de esta comunidad. Iglesia, vamos a orar, vamos a
Y sucede que en la oración le dijeron al Señor, Señor, manda fuego del cielo que consume ese lugar para que lo cierren. Y sucede que por ahí el dueño de ese lugar de vicio supo que los cristianos se unieron a orar para que ese lugar se cerrara. Entonces él, cuando se supo, fue a la comandancia de policía y demandó al pastor de ese lugar. Eso que le digo es algo real que pasó. Citan al pastor de la iglesia y ya está delante del juez en la comandancia de policía. El dueño del lugar que se quemó, se destruyó, y el pastor a un lado. Y le dice al juez, a ver, este hombre dice que usted y su iglesia oraron para que este lugar se quemara, desapareciera. Y el pastor dijo, bueno, si oramos, si pedimos eso, pero nunca creímos que fuera a suceder. Entonces el juez dice, a ver, bájamela más despacio. Aquí se encuentra un hombre incrédulo que sí cree que Dios le respondió. Y usted, que es un hombre de Dios, un hombre de fe, dice que no cree que Dios lo hizo. ¿Cómo está eso? Cuando uno se acerca a Dios en oración, se acerca uno con fe. Oremos con fe. Daniel era un hombre de fe que cuando se acercaba a Dios en oración, estaba convencido, creía rotundamente que Dios estaba con él. Y Daniel le cuenta a Dios en oración el edicto del rey. Y él le dice, yo no quiero dejar de adorarte. Yo necesito adorarte más, necesito adorarte, Señor. Y el rey dice que no puedo hacerlo durante un mes. Pero él tomó una resolución, no dejar de orar, no dejar de adorar. Dice la Biblia que él entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara o recámara que daban hasta Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Porque creía, estaba convencido que mayor era Dios que el designio del rey. La oración, híjoles, hace que baje la gloria de Dios. La oración es la puerta a la presencia de Dios. Y la práctica de la oración abre puertas a la gloria de Dios. Y no solamente Daniel experimentó la presencia de Dios, sino que vio la gloria de Dios. Porque dice la Biblia que aunque él fue echado en el foso de los leones, Dios lo libró de ellos. ¿Eso cómo se llama? Gloria de Dios. No solamente oró en el momento de bendición y de que todo estaba bien, oró en los tiempos de conflictos, en los tiempos de necesidad, en los tiempos de persecución, y vio la gloria de Dios.